Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Le doy la bienvenida a todos los directores de localidad a esta charla. Soy Teresa Alarcón. Llevo siendo miembro del movimiento alrededor de 43 años. Creo que ha sido pues el parteaguas de mi vida. Estoy casada hace 34 años, tengo 4 hijos y soy diseñadora gráfica. Me he dedicado pues sobre todo a dar conferencias, escribir libros, dar cursos. Eh, He trabajado como terapeuta familiar, tengo maestría en ciencias de la familia y en trastornos de la personalidad, y pues sobre todo la idea de la reflexión de hoy es que podamos volver, ustedes y yo, a recordar cuáles son los puntos básicos que nos permitan, como apóstoles enamorados de Jesucristo, enamorados de la misión, pero a la vez que somos parte, por así decirlo, activa del mundo, que somos laicos, que somos personas que Dios nos llamó a transmitir su mensaje, pero en medio de una realidad familiar, personal, social. Pues ¿cuáles serían esos puntos que nos pueden ayudar a mantener el equilibrio para lograr de la manera más eficiente, más adecuada nuestra misión? Y creo que aquí lo que importa, lo que brinca, lo que aplica es buscar una armonía interior. Creo que al final a ustedes y a mí no nos va a escuchar mucho la gente en cuanto solo a las palabras, o simplemente van a tomar nuestros conocimientos, o el que compartamos la formación, que sin duda también es importante, sino sobre todo yo creo que consciente o inconscientemente las personas nos observamos unos a otros, y lo que se vuelve atractivo de alguien no es tanto lo que dice, aunque a lo mejor en un principio sí, no es tanto como lo dice, lo cual también puede ser importante, no es solo lo que sabe, que sin duda tendrá su peso, sino sobre todo cómo vive, cómo es, cómo existe, cómo maneja su propia realidad, su propia vida, sus propias luchas, sus dolores, sus circunstancias, sus sueños, sus triunfos. Y creo que uno de los grandes frutos que debemos anhelar, pedir a Dios, buscar, trabajar, es el buscar el poder tener para de ahí reflejar una profunda armonía interior, una armonía que nos distinga como personas que nos sabemos abrazadas y llevadas en hombros por Dios. La vida tiene muchos colores, tiene muchos claroscuros, hay áreas que nos iluminan profundamente, hay áreas que nos cuestan, hay áreas en las que brillamos, otras en las que nuestro colorido es más bien opaco, difícil. Hay rasgos de personalidad en nosotros que son francamente atractivos, y otros que pudieran incluso empujar a los otros hacia atrás. Y en este juego de dolor, alegría, lucha, retos, logros, sueños, nosotros tenemos que navegar nuestra existencia. Y eso a veces genera miedo, a veces genera tristeza, a veces genera emoción, a veces genera ansiedad. Y esos son estados de ánimo que dan riqueza a la existencia. Pero en medio de todos ellos, lo que puede volverse atractivo y lo que debiera ser nuestro distintivo, tiene que ver con el lograr en medio de estos distintos oleajes mantener una armonía interior. Una armonía que no siempre es tranquilidad, porque cuando hay tormentas, pues la tranquilidad a veces se complica, que no siempre es ánimo o fuerza o ir hacia adelante, porque en momentos de dolor, de duelo, de pérdida, como que eso no combina. Eh, un equilibrio que puede manejar tanto la emoción como la tristeza, el dolor como la esperanza, la pérdida con la ilusión, y que nosotros seamos siendo los mismos que somos, pasando por todas estas etapas de la vida, por todas estas fases, por todas estas
épocas de la vida personal, familiar, espiritual, social, matrimonial, y que sigamos en un equilibrio que no nos haga irnos de boca, ni por pasivos, ni por hiperactivos, ni por ansiosos, ni por despreocupados o negligentes, sino que mantengamos un equilibrio que al final solo se puede sostener cuando sabemos que en medio de esas tormentas, a veces dormido, a veces despierto, a veces al frente, a veces atrás, siempre va Jesús y que eso es lo que da estabilidad a la barca. Sin embargo, eso lo tenemos que actuar en la vida diaria. Tenemos que buscar esta armonía que nace del equilibrio, yo diría, entre las necesidades, los deseos y algunas necedades que todos tenemos en la vida. Eh, en esto de las necesidades, creo que lo primero es poder ser capaces de distinguir y de priorizar, de acomodar bien las responsabilidades, aquello en lo que yo debo responder. Porque cuando yo logro tener claras y asumo y enfrento mis responsabilidades, es decir, de lo que soy capaz de responder, de lo que estoy llamado, lo que debo responder en ese momento, hago una plataforma que me va a permitir seguir a ver qué deseo. Los deseos son importantes, los deseos son la gasolina, es lo que me da ilusión, es lo que me da vida. Y cuando logro tener bien la plataforma de mis responsabilidades y añado a eso mis deseos, entonces este combustible interior puede ir más allá para buscar los adornos de la vida, que son los que añaden magia y flexibilidad. Entonces, hoy vamos a hacer esta reflexión sobre cómo acomodar las responsabilidades, mis deseos, lo que añoro, lo que sueño, y después lo que me gusta, lo que me adorna, lo que me da ilusión, lo que pone magia un poco en la vida. Y para esto se requiere, pues, sin duda, estructura, orden, disciplina, inteligencia para ver qué es más importante que qué, dentro de cosas importantes, cuál lleva prioridad, qué me falta, qué me sobra, qué pide la vida de mí, qué necesita mi familia de mí, qué desearía mi familia de mí. Esta inteligencia que nos lleva a elegir bien las batallas. Ilusión, porque no hay nada más triste que un triste apóstol, no hay nada más triste que una mamá que lleva a cabo su misión de mamá como una tarea engorrosa y cansada, nada más por cumplir, porque no hay nada más triste en un matrimonio que simplemente pagar una cuota por una decisión que se tomó hace 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Es decir, que el equilibrio también nace mucho de la ilusión de vivir lo que se vive con ganas, con emoción, con pasión, con alegría. Y todo esto, pues, lo que nos lleva es a tener un sentido de vida. Tu vida y la mía están muy llenas de cotidianidad, de cosas sencillas, de cosas del día a día. Sí habrá momentos extraordinarios en la oración, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las vacaciones, pero la mayoría de nuestra existencia se mece en situaciones ordinarias. Y si no tenemos este orden, esta disciplina, esta inteligencia, si no añadimos estos puños de ilusión, pues pudiera ser que estas actividades ordinarias nos llevaran a perder el sentido de vida. Y entonces actuamos solo por el deber ser, solo por el que dirán, solo por el miedo a equivocarnos, solo por el miedo a fallar, incluso solo por comodidad, por egoísmo o por una satisfacción inmediata de sentirme bueno. Y eso te arranca el sentido de vida. El sentido de vida va más allá. Viene de este equilibrio de poner lo primero en primer lugar, lo segundo en segundo lugar, lo tercero en tercer lugar, de diversificar tus intenciones, tus esfuerzos, tu horario, tu corazón, para lograr mantenernos
siendo nosotros mismos en medio de la calma o de la tempestad. Para esto yo sugiero un esquema que es muy sencillo, que tiene que ver con vivir a manos llenas. Y aquí pongo las manos. Sin duda hay manos más bonitas que otras. Hay manos de dedos largos, uñas preciosas, hay manos sin manchas, hay manos que sirven para modelar. Así es la vida, hay vidas más bonitas que otras, más fáciles que otras. Hay personas que al aparecer en este mundo venimos con más o con menos privilegios que otros, pero al final tú y yo tenemos la mano que tenemos y solo con ella podemos trabajar. Entonces creo que es importante conocer nuestras manos y usando este dicho que dice si tienes limones, haz limonada. Me encanta lo que dice, si tienes limones, pides sal y tequila. Es decir, con lo que tienes no te limites a hacer lo mínimo, sino trata de poner lo mejor que hay. Y de este conocimiento de nuestra vida y de nuestra realidad van a ser las opciones, van a nacer estas opciones, estas decisiones, este uso del tiempo, este uso de los talentos, este uso de la ilusión para llenar nuestra vida de sentido. Y además una vida que se llena de sentido empieza a contagiar sentido a los de los demás. Entonces, en este vivir a manos llenas, en el primer dedo yo pondría a Dios. A Dios como tú lo conoces, como tú lo percibes. A Dios como lo que es para ti, pero también como lo que quisieras que fuera para ti y como lo que Él quisiera que fueras para Él. Entonces, en este primer dedo de Dios, sin el cual no somos nada, y el que yo dije en un principio tiene que ir en la barca en todo momento, dejándonos a lo mejor un poco disfrutar la calma, interviniendo cuando está la tempestad, aconsejándonos cuál ruta. Pero este Dios, tengo que saber qué relación tengo con Él y cuál deseo y cuál desea. Y entonces ahí empieza el vivir a manos llenas. ¿Qué quiero y qué quiere? ¿Cómo lo quiero y cómo lo quiere? ¿Y cuándo lo quiero y cuándo lo quiere? El qué, el cómo y el cuándo es lo que va a hacer la diferencia entre que en mi vida esta fe, y no solo la fe, la relación que tenga yo con Dios va a darme sentido o no. Porque con fe hay mucha gente que cree en Dios, que cree que hay un Dios bueno, que hay un Dios con el que nos encontraremos al final del camino, que hay un Dios que creó todas las cosas, pero eso no es lo que calienta el corazón. Lo que calienta el corazón es la relación que tenemos con Dios. Y aquí te pregunto y me pregunto, para vivir en este equilibrio, ¿qué quieres? ¿Quieres acercarte más? ¿Quieres aprender a hablarle? ¿Quieres aprender a escucharlo? ¿Quieres conocer más de su voluntad? ¿Quieres conocer más de las escrituras? ¿Quieres participar más en todo tipo de ceremonias, misas, rituales, adoraciones que te ayuden a estar en contacto con Él? ¿Quieres ser más sincero? ¿Quieres ser más cercano? ¿Quieres ser más dócil? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Lo quieres siendo fiel a tus obligaciones, participando en tu comunidad? En nuestro caso muy particular, siendo un ejemplo vivo, palpitante dentro de tu sección, llevando a cabo con ilusión la tarea apostólica que te es encomendado. ¿Cómo lo quieres hacer? Yendo a misa diario, haciendo adoración todos los días, cumpliendo con todas las opciones que hay para acercarte a Él. ¿Cuál escoges? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Y sobre todo, ¿cuándo lo quieres? Todos los días, todas las mañanas, todo el día completo, todas las horas de trabajo, todos los fines de semana, lo que tú veas que puedes, que Dios te pide y que tú necesitas responder
acomodarlo en el qué, en el cómo y en el cuándo. Porque al final, si quito este primer dedo, aunque tenga un cargo muy importante en el Reino Christi, aunque sea la encargada de las parroquias de una localidad, aunque sea maestra, aunque sea mamá, aunque sea esposa, aunque sea yo terapeuta, si no está Dios al frente, créanme que tarde que temprano, ustedes y yo lo sabemos, empezamos como a jugar, digamos, un frontón en la vida donde no hay pared, porque pierde el sentido, pierde el para qué. Entonces te invito a que en este primer punto de vivir a manos llenas, te sientes contigo mismo, te sientes ante Dios y le preguntes, Señor, ¿qué eres para mí? ¿Qué soy para ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Cuándo quieres que te lo diga? ¿Qué respuesta esperas? ¿Qué respuesta necesitas? ¿Cómo la necesitas? ¿Y cuándo la necesitas? Y creo que en este cuándo es donde entran las cosas al calendario y nos empieza a dar un sentido de vida realista, que no se quede en las ideas, sino en las acciones. Los apóstoles no fueron filósofos, fueron hombres de carne y hueso que interiorizaban los mensajes, los recibían, los rezaban, los interpretaban, a veces bien, a veces mal, pero salían a llevar lo que les había resonado en el corazón. Entonces ese sería el primer punto. El segundo dedo, yo te invito a pensar en ti mismo, en todas tus dimensiones, la espiritual, que prácticamente se abarca en el primer dedo, la física, la emocional, la cultural. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de ti mismo, en tu salud? ¿Qué necesitas hoy? ¿Necesitas dormir más, dormir menos, atenderte más, ir menos a doctores, ponerte más atención, ponerte menos, arreglarte más, dedicarte menos tiempo frente a un espejo? ¿Qué necesitas? ¿Hacer más ejercicio o ya no tanto ejercicio? ¿Comer más, comer menos? ¿Qué necesitas hoy contigo en tu parte física? ¿Cómo necesitas? Visitando un doctor, inscribiéndote a un gimnasio, tomando paseos por la mañana, desconectando el teléfono por la noche, poniéndote horarios para no estar en redes, perdiendo el tiempo todo el día. ¿Qué necesitas físicamente, emocionalmente? ¿Qué te duele hoy? ¿Qué necesitas? ¿Qué heridas tienes que sanar? ¿Qué dolores tienes que poder brincar? ¿Qué situaciones tienes que poder superar? Y después de que te pones el qué en tu sentido físico, emocional, cultural, ¿cómo? Yendo al médico, yendo al gimnasio, yendo a una terapia, leyendo algún libro, acudiendo a algún grupo, yendo a mis encuentros, diálogos con el responsable, plática con un sacerdote, dirección espiritual, yendo a alguna clase de cultura, de lectura, compré el libro. ¿Cuándo? Los lunes, los martes, a las 8, a las 7, la vacación, el sábado. Es decir, ve tú qué quieres de ti, cuáles son tus responsabilidades, cuáles son tus deseos y cuáles son esas necesidades, esos hobbies, eso que te encanta, esa cerecita. Y ve cómo lo quieres lograr y llévatelo al calendario. ¿Cuándo lo quieres lograr? Una dirección espiritual, tal fecha, tal día, tal hora. Una cita con la terapeuta de la rodilla, tal fecha, tal día, y las terapias tales días a tal hora. Algo cultural, una maestría, un diplomado, una clase virtual en masterclass. Ponle fecha, ponle día, calendarízalo y verás que poco a poco vas a poder y voy a poder ir logrando aquello que queremos buscar en esta travesía a nivel personal. Entonces, ¿qué quiero, cómo quiero, cuando lo quiero yo personalmente, abarcando todos mis aspectos? El tercer dedo tiene que ver con mi estado de vida. En mi caso, casada con 4 hijos, ¿qué quiero? ¿Qué esposa quiero ser? ¿Qué esposa necesito ser hoy? Que es distinta a la esposa que necesitaba ser de recién casada. Eh, ¿Qué esposa necesita mi esposo hoy después de 30 y tantos años de casado?
que probablemente es diferente a la que necesitaba de recién casados o hace 10 años o hace 5 años o la que necesitará en los próximos días, no lo sé. ¿Cómo lo quiero lograr? Si necesito hoy ser más alegre, más presente, más tolerante, más paciente, más intuitiva, más emprendedora, más creativa, lo que sea que veo como el qué, verlo como lo quiero, inventando planes, aprendiendo hobbies, invitándolo, acompañándolo, escuchándolo, aconsejándolo, dependiendo. ¿Y cuándo lo quiero hacer? ¿Cuándo quiero más? A lo mejor en algún momento en mi matrimonio lo que yo quería era tiempo a solas con él. Hoy tengo mucho tiempo a solas con él. A lo mejor necesito más bien creatividad o diversión o más tiempo con amigos. De acuerdo a tu realidad de ese momento, qué quiero, cómo lo quiero y cuándo lo voy a hacer. ¿Cuándo vamos a aplicar este hobby? ¿Cuándo vamos a darnos espacio para estas conversaciones profundas? ¿Cuándo vamos a lo mejor a afrontar este tema que es duro, que necesita reflexión, pleito, acomodo? ¿Cuándo vamos a ponernos o exigirnos este límite que está haciendo falta? ¿Cuándo vamos a disfrutar? ¿Cuándo vamos a escuchar? ¿Cuándo vamos a divertirnos? ¿Cuándo vamos a orar juntos? Lo que quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero. Lo mismo en mi estado de vida están mis hijos. ¿Qué quiero con este hijo? ¿Qué necesita él hoy? ¿Qué necesito hacer con él? ¿Qué necesita hoy su corazón, su presente, su edad, sus circunstancias, sus sueños, sus dolores, sus miedos, sus proyectos? ¿Cómo quiero estar presente hoy en su vida? No es lo mismo como estuve con él de recién nacido que hoy. No necesita lo mismo, no necesito yo darle lo mismo. ¿Cómo lo quiero hacer? Quiero seguir estando, quiero seguir siendo su compañera, su consejera, su protectora, su amiga, su refugio. Pero ¿cómo? ¿Y cuándo? Si vive conmigo, si no vive conmigo, si, o sea, este es mi estado de vida. ¿Cómo lo voy a aplicar? Y así con un hijo, con otro hijo, con otro hijo, con otro hijo. ¿Qué necesito y qué necesitan hoy de mí? ¿Cómo lo necesitan? ¿Cómo se los puedo ofrecer hoy de acuerdo a mi circunstancia y cuándo podría yo hacer eso para que realmente se convierta en realidad? El tercer, el tercer dedo es tu estado de vida. El cuarto dedo tiene que ver con tu ambiente. Tu ambiente es tus papás, tu familia, tus sobrinos, tus hermanos, tus amigos. Y allí también qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero. Yo este año perdí a mis dos papás y la verdad es que agradezco mucho haber tenido el haber, que me hayan formado en este plan de vida de equilibrio, porque sabía yo qué quería. Quería yo estar más cerca que nunca en sus enfermedades, como visitándolos diario, hablándoles, yéndolos a ver, llevándoles cafés, acompañándolos al doctor, poniéndoles cosas divertidas, llevándoles temas de conversación. Cuando tal día, todos los días, a tal hora que podía, los fines de semana, cuando podía yo tal hora, en vacaciones de tal manera, cuando no estaba de tal manera. Y al final ves para atrás y dices, fui la hija que quería ser y te pregunto y me pregunto de tu ambiente, ¿qué quieres como amiga, como tía, como hermana en tu hoy? ¿Cuáles son las necesidades de tus papás, de tus hermanos, de tus sobrinos, de tus grandes amigos, de los amigos de tus hijos? ¿Qué quieres con eso? ¿Cómo quieres hacerte presente como con ese mensaje, con ese amor, con ese mensaje de Dios como apóstol? Tú vas a decir como apóstol, sí, pero ¿cómo? Como apóstol, ¿cómo? Como apóstol de escucha, de presencia, de ayuda, de silencio, de oración. ¿Y cuándo lo quieres hacer? Y creo que cuando empezamos a poner esto, empezamos a vivir a manos llenas. Y nos falta un quinto y último dedo que no podemos olvidar, que no podemos dejar de ver, que es el hacer algo por los demás, es decir, el apostolado. Porque si olvidamos este dedo, la mano queda totalmente incompleta y al final tú y yo hemos sido invitados por nadie más que por Dios. ¿Cómo? Él supo la circunstancia. ¿Cuándo? Supo a través de quién, si en un retiro, si en una plática, si en una
en un libro, en una invitación, pero al final Él nos llama a que este dedo en nuestra vida esté especialmente presente. Nos invitó a ser humanos, o sea, a ser cristianos, a ser hijos de Él, a ser humanos. Tenemos un estado de vida, tenemos un ambiente, pero en todo esto nos invitó de una manera bien especial a ser sus apóstoles. Es decir, que nos llamó por nuestro nombre para que fuéramos sus amigos. Y sin duda este dedo tiene que impactar a todos. Yo tengo que ser una esposa apóstol, porque yo le dije que sí. Tengo que ser una mamá apóstol. Tengo que ser una hija apóstol, una amiga apóstol, una tía apóstol. Pero además tengo que ser apóstol no solo para mí, para los míos, sino para los demás. Vayan a todo el mundo y anuncien el evangelio. ¿Y qué quiero ser como apóstol? Pues ustedes probablemente ahorita contestarán, ser el mejor director de localidad que pueda yo ser de acuerdo a mis talentos, a la gracia de Dios, a los apoyos al Reino Christi, a la formación, a lo mejor eso que quiero, pero ¿cómo? Formándome aquí, acudiendo acá, aprendiendo esto, haciendo un buen equipo. Cada quien sabrá cómo, cuándo, pues los días que esté yo ahí, los días que no esté, de tal manera. Es decir, yo tengo que ver cómo quiero ser ese apóstol para los demás. Y a lo mejor mi apostolado es transmitir estos mensajes, dar conferencias, dar terapias, y a lo mejor el apóstolado de alguien más es llevar los archivos y hacer las llamadas y arreglar la casa, y para otros será tener todo lo de la misa listo, y para otros será ser responsable de equipo, y para otros será estar encerrada con un bebé recién nacido o con alguien enfermo en su familia. El apostolado tiene que invadir toda nuestra realidad, pero nos tiene que llevar a vivir como vivió Jesús, saliendo al encuentro de los demás. Un equilibrio que nos lleve realmente a ponernos atención a nosotros mismos, a nuestras necesidades, a nuestros deseos, a nuestros miedos, a nuestros dolores, a nuestros sueños, a nuestros proyectos. Poner atención a lo nuestro, que es nuestro estado de vida, nuestro matrimonio, nuestra vida solos, viudos, separados, solteros, a los nuestros, a nuestros hijos, a sus familias, a sus proyectos, a los que Dios puso a nuestro alrededor, nuestra familia extendida, nuestros amigos, nuestro equipo de reino, nuestros profesores, nuestros directores, toda esta gente que es el ambiente en el que Dios quiso ponerme. Y todo esto tiene que verse reflejado en mi manera de no convertir todo esto en un rancho de engorda espiritual, sino en una plataforma que nos haga estar en salida al estilo de Jesús. Todo esto siempre con el primer dedo, porque estos sin este no sirven ni para agarrar una taza de café. Cuando quitamos la espiritual, cuando quitamos la oración, cuando quitamos la relación de Dios, de todo esto, automáticamente perdemos el equilibrio. Pues ojalá y esta breve reflexión de vivir a manos llenas, en donde es Dios, yo mismo, más grande que esto, mi estado de vida, mi ambiente y mi apostolado, me lleven a poder tomar todo lo que la vida me ofrece a manos llenas, para terminar con lo que es mi frase, lo que me inspira, mi lema, que es: cuando llegue el final de mis días, quiero llegar con las manos vacías, no por no haber dado nada, sino por haberlo dado todo. ¿Y dónde quiero dar todo? En las 5 áreas. Solo esta, pues si yo estoy esposa, si soy mamá y nada más me dedico a esto, queda incompleto. Ese no es el sueño de Dios para mí. Si solo me dedico a mí, pues obviamente esto podrá funcionar,
pero termino por perder el sentido porque me vuelvo totalmente autorreferente. Y cuando puedo vivir a manos llenas, puede fallar aquí, lastimarse aquí, dañarse aquí, doblarse un poquito acá, pero la vida no pierde su sentido. Entonces, ojalá lleguemos todos al final de la vida con las manos vacías por haberlo dado todo, no por no haber dado nada, en este equilibrio de vida personal, de vida familiar, de vida espiritual, de vida apostólica, de vida de reino, de vida en la sociedad. Y termino simplemente con una reflexión que espero nos sirva, que dice: vivir a manos llenas, la vida cuando es vivida en equilibrio sabe mejor. Equilibrio entre autoestima y humildad que nos permita mirarnos de frente en nuestra verdad. Entre salud y tolerancia a los defectos de la enfermedad que sale de vez en vez al paso y tendremos que enfrentar. Equilibrio entre inteligencia y capacidad de amar, pues ni con pura razón ni tan solo con el corazón nos toparemos con la felicidad. Equilibrio entre trabajo y descanso, pues ambos alimentan la mente, nutren el alma y se convierten en sentido que llena la vida de equilibrio. Pero ante todo, equilibrio hecho temple para enfrentar el miedo y los retos, para perdonar heridas y malos momentos, para entregar lo mejor que se es y que se tiene dentro, para vivir en serenidad y contento. Equilibrio para servir sin reserva y saber pedir ayuda, para dar sin medida ni medianía que en la tibieza hiere, para brillar e iluminar este espacio tan corto que tenemos de vida para amar, trascender y disfrutar lo que se tiene. Equilibrio para amar desde Dios, con Dios y para Dios, que es el fin último que la vida del alma sostiene. Pues muchas gracias y esforcémonos todos para que con la gracia de Dios podamos encontrar ese equilibrio que nace de vivir a manos llenas.